Me manché la comisura de los labios con mermelada y él me la limpió con el dedo. Lo chupó delante de mí sin decir palabra, como si fuera normal, como si no supiera lo que eso provocaría, como si no notara cómo me ardían las mejillas. Y no volví a dormir bien esa noche, no por culpa de mi marido, sino por lo que no podía dejar de imaginar, por lo que ya no podía detener. Y todo empezó así. Mi sucesión de días parecidos entre la carnicería de mi esposo, las tareas del hogar y el chismorreo de un pueblo donde todos sabían lo de todos o creían saberlo. Tenía 39 años, 2 hijos ya grandes, que casi no me necesitaban, y un esposo que hablaba más con los cuchillos que conmigo. Su voz era breve, seca, práctica, nunca cruel, pero jamás cálida. Hacía mucho que no me sentía mujer de esas que se miran al espejo y se gustan de esas que alguien desea. Me sentía útil, correcta, silenciosamente vacía. Hasta que un día lo vi abrir la panadería. Era nuevo joven, tal vez 30 años. Brazos fuertes, mandil blanco, barba de 3 días y unos ojos que no encajaban en el pueblo. Claros serenos como de alguien que había leído mucho, pero que sabía también usar las manos. No saludó al principio, pero sonrió, y su sonrisa tenía algo que me hizo volver. Volví al día siguiente, y al otro aunque no necesitara pan. Compraba lo que fuera, un bollo, una barra, un pastelillo que ni me gustaba solo por verle amasar, por verle cruzar los brazos llenos de harina, por escuchar su voz grave diciendo: «Aquí tiene, señora». La panadería olía a calor, a horno, a algo dulce que no tenía nombre. Y él olía a algo aún más difícil de describir, a riesgo. Pero no un riesgo que diera miedo, sino uno que te hacía despertar. Y así empezó todo. Una rutina distinta, una presencia nueva en el pueblo, un deseo que no me atrevía ni a nombrar. Hasta aquella mañana en que me manché los labios con mermelada y él cruzó el mostrador para ayudarme a limpiar la comisura de la boca con su dedo, y luego lo llevó a su boca y lo chupó, y yo sentí que algo dentro de mí, algo que creía dormido, abría los ojos. Después de ese gesto, todo cambió. No dijo nada más ni yo tampoco, pero el aire ya no era el mismo. Cuando al día siguiente entré a la panadería, ya no fui por pan, fui por él, por lo que no habíamos dicho, por esa corriente invisible que me erizaba la piel. Me ofreció una concha recién hecha. «Está todavía caliente como a usted le gusta», dijo, sin mirarme directamente. No sé si hablaba del pan, no sé si lo decía en broma, pero lo tomé con las 2 manos como si me ardiera. Mientras lo pagaba, nuestras manos se rozaron apenas. Un segundo, una chispa. Volví a casa caminando despacio con el pan en la bolsa y el corazón en otro lugar. Mi esposo estaba en la carnicería, como siempre, cortando, pesando, callando. Me miró cuando entré, pero no dijo nada, como si yo fuera parte del mobiliario, como si ya no me viera, aunque me tuviera a su lado todos los días. Esa noche cociné, serví, recogí. Nos acostamos cada uno a su lado de la cama, y cuando él me tocó por rutina, por deber, por hábito, yo cerré los ojos. Y vi al panadero, vi sus brazos, vi su dedo llevándose el dulce a la boca. Y me mordí los labios porque el placer no venía de mi marido, venía de un recuerdo. Ese fue el primer momento de infidelidad no carnal, pero sí emocional. Lo supe. Y no me sentí culpable, me sentí viva. No era necesario decir nada. Nos hablábamos con los ojos. Al 4º o 5º día ya no éramos 2 desconocidos, éramos 2 silencios que se reconocían. Yo llegaba siempre antes de que el pueblo despertara del todo, antes de que el sol pegara de lleno en la plaza, antes de que alguien pudiera notar que siempre elegía la misma hora para verlo. Y él ya sabía que vendría. Una mañana me preguntó cómo me gustaba el café. Le dije que con leche y sin azúcar. Al día siguiente me lo sirvió en una taza blanca humeante. «Para ti», dijo. Y fue la primera vez que no me trató de usted. No sé si fue su voz, su forma de servirme, o el hecho de que dijo «para ti» y no «para usted», pero me temblaron los dedos. Y no pude evitar sonreírle. Una sonrisa que llevaba años guardada, una que no era para mi marido, una que solo él había despertado. Cuando me fui esa mañana, mi espalda ardía.
Sabía que me miraba mientras caminaba hacia la puerta. Sabía que mi cuerpo decía cosas que mi boca no se atrevía. Y su pan siempre tan caliente. Parecía hecho solo para mí. Ese día no regresé a casa de inmediato. Di una vuelta por la iglesia aunque no iba a rezar. Me senté en una banca y me pregunté qué estaba haciendo. Yo, mujer de pueblo, esposa de carnicero, madre de 2 hijos, estaba jugando con fuego. Y lo peor no era que podía quemarme, era que quería hacerlo. Esa noche me serví vino una copa y luego otra. Mi esposo se quedó dormido temprano como siempre. Roncaba con la boca entreabierta y el brazo colgando fuera de la sábana. Un hombre trabajador fiel aburrido. Encendí una vela en la cocina. El zumbido del refrigerador me parecía más vivo que todo lo que había dentro de estas paredes. Tomé papel y un lápiz, y sin saber por qué comencé a dibujar. Primero una silueta, luego una espalda, unas manos. Eran sus manos gruesas, firmes, llenas de harina. Las recordaba sobre la masa y también en mi rostro, en mis labios. No sabía que podía sentir algo así a los 39. Una especie de hambre que no era del cuerpo pero tampoco del alma. Era algo que nacía entre mis piernas y me subía por la columna hasta el cuello y me dejaba sin aire. Guardé el dibujo en una caja donde tenía recetas viejas como si fuera un secreto vergonzoso. Pero no era vergüenza lo que sentía, era expectación. Como si cada día que pasara sin verlo me secara, y cada día que lo viera me encendiera. Al día siguiente me puse un vestido que no usaba desde hacía años. Uno que me dejaba los hombros descubiertos. Mi hija me lo había dicho una vez. Ese vestido te queda joven. Me miré al espejo antes de salir. No era joven pero tampoco estaba muerta. Y esa mañana cuando él me vio entrar se detuvo en seco, y sus ojos me desnudaron antes de que dijera una sola palabra. Ese día no pedí pan ni pastelillos ni café. Simplemente entré. Y él ya sabía que no venía por lo que vendía. Lo vi en su forma de cerrar la puerta detrás de mí, en cómo se quitó los guantes sin apuro, en cómo se acercó al mostrador, y me miró sin fingir. «Hoy hueles distinto», me dijo. «¿A qué huelo? ¡A ganas!». No supe qué responder, pero mis mejillas ardieron. Me senté en la misma banqueta de siempre, esa de madera pulida que crujía al menor movimiento. Y él, sin preguntar, preparó 2 cafés. Se sentó frente a mí. Silencio. Latidos. «¿Tu esposo sabe que vienes cada mañana?», preguntó sin dejar de mirarme. «Mi esposo no pregunta nada», respondí bajando la vista. Y yo ya no le cuento todo. El café estaba amargo, pero su cercanía lo endulzaba todo. «¿Y tú?», me atreví a preguntar. «¿Tienes a alguien?». Sonrió con la taza entre las manos. Tenía. Pero ya no. Ella no soportaba el olor a pan en mi ropa. Me reí, y fue la risa más sincera que me había salido en años. «Yo sí lo soporto», le dije sin pensarlo. Él dejó la taza, y con voz baja, casi como un secreto, me dijo: «Y yo soporto el olor a ti, aunque no debería». Nos miramos por largo rato. El reloj de pared marcaba las 8:15. Era hora de volver a casa, a la rutina, a la mentira. Me levanté, pero antes de irme me detuve en la puerta. «¿Puedo venir también mañana?». «Puedes venir, cuando quieras». «¿Y si no quiero pan?». «Entonces te horneo excusas». Salí con las piernas temblando, y con una certeza. Ese hombre no era del todo mío, pero yo ya no era del todo de nadie. El siguiente día llegué antes de lo habitual. Era aún oscuro cuando crucé la plaza del pueblo con una chaqueta encima del vestido ligero. Los faroles apenas iluminaban el empedrado. Nadie me vio entrar. La panadería estaba abierta. Él estaba ahí, solo, esperándome. Me recibió sin palabras, pero sus ojos dijeron todo. Tenía harina en las manos, en la camisa, en el cuello. Yo quería quitársela con la boca. Nos quedamos mirándonos, y por primera vez no hubo café, ni pan, ni conversación. Solo el silencio. Y los cuerpos. Me acercó contra el mostrador.
Su pecho subía y bajaba como si estuviera conteniendo algo desde hace días, semanas, años. No digas nada, me susurró. No ahora. Sus dedos se enredaron en mi cabello. Su aliento se mezcló con el mío. Y cuando me besó, lo hizo sin pedir permiso. Lo hizo como si tuviera derecho. Y yo se lo di. Ese beso no fue dulce. Fue desesperado. Fue el mordisco que los dos nos debíamos desde el primer día. Su lengua sabía mantequilla y deseo. Mis manos bajaron por su espalda sin miedo. Y el mostrador frío al principio se volvió el altar de una adoración distinta. Una que no tenía rezos, pero sí gemidos contenidos. Cuando me separé de él tenía las medias rotas, el pelo alborotado y el alma abierta. Él me miró como si hubiera cruzado un límite, como si ya no pudiera retroceder. «Hoy te llevas más que pan», dijo en voz baja. «Hoy me llevas tú», le respondí. Y salí sabiendo que mi cuerpo ya no le pertenecía solo a mí, ni a mi marido ni al pasado. Ahora había dos personas que conocían su sabor. Después de aquella mañana ya no podía mirarme igual en el espejo. No porque me sintiera sucia, sino porque me sentía viva. Cada vez que pasaba junto al carnicero, mi esposo, algo dentro de mí temblaba. No por culpa, sino por el contraste. Él hablaba de cuentas de cortes de carne del precio del cerdo, y yo pensaba en migas de pan sobre mi piel desnuda. El panadero ya no me saludaba con la misma distancia. Sus ojos decían, «Te quiero», antes de que su boca encontrara la excusa. Y el pueblo comenzó a notarlo. Una vecina me preguntó si estaba yendo al gimnasio, otra si me había hecho algo en el pelo. Nombre era él. Era su forma de tocarme sin tocarme frente a otros, de meterme una nota escrita en el envoltorio del pan. «Hoy a las 6, atrás donde no nos vean». Y yo iba, al pequeño patio trasero donde colgaban sacos de harina y olía a levadura fermentada. Allí su cuerpo era casa, su voz consuelo, su lengua castigo y perdón. Una vez su mano me apretó tan fuerte la cadera que me dejó marca. Y tuve que decir en casa que me golpeé con la esquina de la mesa. Mi hija no pareció convencida. Me miró raro. «¿Mamá, te pasa algo?» «Nada, hija». «¿Por qué?» «No sé. Estás distinta. Como si te brillaran los ojos de más. Y sí, los ojos brillan cuando se mojan por dentro, cuando el cuerpo recuerda algo que aún arde». Esa noche mi esposo intentó tocarme, pero mi cuerpo ya tenía dueño, y no era él. Lo rechacé con una excusa, y mientras él dormía frustrado yo me acaricié en silencio, recordando el sabor de la mermelada, y el dedo con el que me la limpió. El domingo fue día de misa. Vestido largo, mirada baja, sonrisa fingida. Me senté en la banca con mi esposo y mi hija a los lados, sintiéndome como una estatua tallada en piedra húmeda. El panadero llegó tarde. Se sentó 3 filas delante. Yo podía ver el contorno de su nuca. Sabía exactamente cómo olía esa piel cuando sudaba por mí. No pude evitarlo. Durante toda la misa mi mirada lo buscó. Y cuando él se giró apenas al final del Padre Nuestro, nuestros ojos se encontraron. Fue medio segundo, pero lo sentí entre las piernas. Un relámpago, un «te recuerdo» en forma de corriente eléctrica. Mi hija me miró de reojo. Mi esposo bostezó. Salimos juntos de la iglesia como familia, como apariencia. Pero por dentro yo ya no caminaba con ellos. Caminaba con la promesa de volver a su panadería al día siguiente, con las marcas de sus dientes en mis pensamientos. Esa tarde, mientras doblaba la ropa, encontré en uno de mis sostenes una pequeña flor de papel. Había estado en mi bolso entre los panes que me dio. La abrí con dedos temblorosos. Decía: «No puedo hornear sin pensar en ti. Cada masa que toco me recuerda cómo tiembla tu piel». La guardé en el cajón de las toallas debajo de las más viejas. Y esa noche, al meterme en la cama, no dormí. Mi esposo roncaba. Mi hija veía vídeos en su teléfono. Y yo, entre sábanas frías,
Repasaba cada beso con la memoria, cada mordida, cada apretón. Yo ya no era yo. Era una mujer que mentía con la mirada, que callaba con los labios húmedos. Y no me arrepentía. Aún no. Lunes. Volví a la panadería sin siquiera fingir necesidad. No llevaba bolsa ni monedas, solo a mí desnuda por dentro. Él me vio desde el fondo amasando, y supe que había estado esperándome. Había una bandeja con pastelillos sobre el mostrador recién horneados, y junto a ellos un frasco de mermelada de frambuesa. Me guiñó un ojo. «Hoy no hay pan caliente», dijo. «Pero tengo otras cosas que se pueden calentar». Cerró la puerta con traba. Eran las 6:15. No vendría nadie hasta las 7. Me senté en la banqueta como tantas veces. Él se acercó con un pastelillo y lo partió con los dedos. Luego, con la cuchara, tomó un poco de mermelada y la acercó a mis labios. No abrí la boca. Dejé que me la untara en la comisura deliberadamente, sabiendo lo que haría. Y lo hizo. Se agachó y me lamió despacio sin hablar, sin apuro. Sus manos fueron a mis muslos. Mi cuerpo ya sabía el camino. «Dime que te quedas», me susurró. «1 hora no más. 1 hora me basta para que no te olvides de mí en toda la semana». Y cumplió. Me apoyó contra el mostrador, me subió el vestido, y sin quitarme la ropa interior, me hizo suya como si el pan se cociera dentro de mí. Entre harina y frambuesa su lengua fue bendición, sus dedos castigo temblé, y me reí. Reí por dentro, porque estaba viva, más viva que nunca. Cuando salí aún tenía azúcar en los dedos, y en casa cuando mi esposo me preguntó por qué tardé tanto le dije: «Había fila». No mentí del todo. Yo fui la fila, y él el primero y único esa mañana. El peligro tiene un sabor adictivo, y cuando la rutina deja de ser refugio hasta el miedo se vuelve excitante. Ese miércoles entré por la puerta trasera. Él estaba amasando con el torso desnudo. Sudaba, y olía a levadura, a sal, a deseo cocido a fuego lento. Apenas cerré la puerta me empujó contra la pared de baldosas. «No aguanto más», Lucía dijo con voz grave. «Cada noche sueño que entras así sin avisar, sin escaparte». «Entonces no me dejes escapar», le respondí mientras mis manos le recorrían la espalda como si fueran suyas desde siempre. Nos besamos con hambre, con torpeza y rabia, y justo cuando él me subió a la mesa de madera, sonó la campanita de la puerta principal. Congelados los dos. Respirando fuerte, mi falda arriba su cinturón sin abrochar. «Quédate aquí», me susurró. «No hagas ruido». Salió corriendo al frente mientras yo, con el corazón latiendo en los oídos, me escondía tras un saco de harina. Mi respiración era un temblor. Escuché voces. Era doña Marga, la del kiosco. «¿No está Lucía por aquí?», preguntó. Contuve el aliento. «Lucía, mi clienta Lucía». No la he visto hoy». Pensé que había pasado por acá. Su marido la está buscando. Dice que salió hace más de 1 hora». Mi sangre se heló, pero él respondió sin vacilar. «Quizás fue al mercado, o a la iglesia, quién sabe». «Bueno, si la ves, dile que su esposo está por el centro». Preocupado. «Claro, se lo digo». Y la puerta se cerró. Esperé unos segundos. Él regresó y me encontró aún temblando. «Tu marido sospecha», me dijo serio. «Esto ya no es un juego. No lo ha sido desde que me lamiste la mermelada por primera vez». Nos miramos. Sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no se vuelve. Pero esa tarde volvimos a besarnos, a tocarnos, a pecar. No porque fuéramos valientes, sino porque el deseo ya no nos pedía permiso. Empecé a comprar pan todos los días, incluso cuando no hacía falta, incluso cuando ya no lo comíamos en casa. Mi esposo empezó a notar que lo tiraba, que lo dejaba endurecerse. Otra vez pan, Lucía. Ni lo tocamos el de ayer. Me confundí, decía yo. Se me hizo costumbre. Y lo era.
una costumbre que me quemaba entre las piernas cada vez que cruzaba el umbral de la panadería. A veces no hacíamos nada, solo nos mirábamos. Él me daba una barra caliente, me rozaba la mano con sus dedos, y eso bastaba para que mi cuerpo se activara como si me hubiera desnudado. El panadero tenía esa habilidad, de calentarme sin tocarme, de romperme la voluntad con un suspiro. Un día me dejó un papel doblado dentro del pan. Hoy soñé contigo desnuda sobre la mesa de trabajo. Tenías harina en la espalda y miel entre los muslos. Me costó contenerme. Estaba en la cocina con mi hija a pocos metros cuando lo leí, y sin embargo sentí el calor subir desde mi centro hasta mis mejillas. Guardé el papel en el fondo de mi delantal. Aquella noche mi esposo volvió a intentarlo, y una vez más lo rechacé. «Me estás engañando, Lucía», me soltó de pronto en voz baja sin rabia. «Hay otro...» Mi corazón se detuvo, pero no por culpa, sino por el hecho de que no lo había dicho antes. Lo miré a los ojos y respondí con la mentira más firme que había pronunciado jamás. «No, claro que no». Y él suspiró, como si quisiera creérselo, como si ya no tuviera la fuerza de investigar más allá. Me abrazó desde atrás. Su olor ya no me conmovía. Era otro cuerpo el que yo necesitaba. Y esa noche, mientras fingía dormir, me toqué con los dedos que no eran suyos pensando en la miel, la mesa y la próxima vez que volvería a entregarme en silencio. Todo pueblo tiene ojos escondidos. Y en el mío se llamaban Teresa, mi vecina viuda, dueña de un gato flaco y una lengua afilada. Esa mañana yo salí apurada con el cabello aún húmedo, sin maquillaje, sin aliento. Y ella estaba allí barriendo la vereda. «Lucía, qué temprano hoy», dijo sin dejar de mirar. «Voy por pan. Me olvidé de comprar ayer. Otra vez, pero si fuiste ayer, y antes de ayer». La sonrisa que le lancé fue más una defensa que un saludo. «Me gusta fresco», respondí apretando la cartera contra el pecho. La panadería quedaba a 5 estrazi de la mía, pero esa mañana sentí cada paso como si caminara hacia una trampa. Él me estaba esperando como siempre, y antes de que yo pudiera decir una palabra, me jaló hacia el pasillo detrás del horno. «Hoy sueño contigo desde las 4 de la madrugada», me dijo al oído. «¿Lo soñamos juntos?». No respondí. Le abrí la blusa. Él bajó los pantalones, y entre los sacos de harina hicimos el amor rápido, salvaje, sin siquiera cerrar del todo la puerta. Al salir nos reímos como niños con los labios húmedos y las piernas temblando. Pero no vi que desde la esquina Teresa seguía barriendo, con los ojos entrecerrados, con los labios apretados. Esa noche, mientras servía la cena, mi hija me preguntó algo que me heló la espalda. «Mamá, ¿tú estás bien con papá?». «Claro, hija. ¿Por qué?». «No sé». Teresa dijo que las mujeres que compran pan todos los días esconden algo. Mi esposo alzó la vista de su plato. Yo me atraganté con la sopa, y esa noche supe que el pueblo silencioso ya no dormía, que las paredes tenían oídos, y que los rumores habían comenzado a cocerse a fuego lento. Cuando entré esa tarde, él no dijo nada. Solo me tomó de la mano y me llevó detrás del mostrador. No a la bodega como solíamos hacer. Esta vez fue diferente. Esta vez me hizo sentar en una de las pequeñas mesas del rincón donde a veces los clientes se tomaban un café con medialunas. «Quédate ahí», me dijo. «No hables». Me quedé quieta, obediente, con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Entonces él se arrodilló frente a mí, sin vergüenza, sin pudor. Me subió la falda, separó mis piernas y comenzó a besarme como si yo fuera su alimento del día. La puerta principal seguía abierta. Las campanitas podían sonar en cualquier momento, pero esa posibilidad solo nos calentaba más. Yo me aferraba al borde de la mesa con los dientes apretados, intentando no gritar, mientras él devoraba mis gemidos uno a uno con la lengua que conocía ya cada parte de mí. Cuando terminé de temblar, él se levantó, me besó en los labios con gusto a mí misma
y me sirvió un panecillo caliente con mermelada de durazno. Para que repongas energía, dijo con esa sonrisa que me mataba. Lo comí en silencio, desnuda por dentro, temblando todavía, y justo cuando creí que ya podía irme alguien, entró por la puerta. Mi esposo. Se quedó en la entrada, miró alrededor. Lucía preguntó sin disimular la sorpresa. Yo me tragué el pánico como un bocado seco. Ah, hola, improvisé sacándome las migas del regazo. Me crucé con él de casualidad. Vine por pan. El panadero, tranquilo como un monje, respondió. Estábamos hablando de la receta nueva de centeno. Lucía tiene buen paladar. Mi esposo nos miró a los dos y sonrió. Demasiado tranquilo. Nos vamos, me dijo. Claro, contesté con la voz que ya no era mía. Salimos juntos, pero algo en su silencio, en sus pasos, en cómo no me tocó la cintura al caminar, me heló. Esa noche no me habló, tampoco me tocó. Y yo, en la oscuridad del dormitorio, entendí que la línea entre deseo y ruina era mucho más delgada de lo que había creído. Al día siguiente todo me olía raro. No el pan, no el sudor del trabajo, sino el aire del pueblo. Era como si alguien hubiera horneado un secreto y lo hubiera dejado enfriar en medio de la plaza. Todos lo olían, nadie lo tocaba. Teresa me saludó con una sonrisa falsa. El carnicero vecino no me sostuvo la mirada, y hasta la señora Marina, que siempre pedía recetas, me evitó con una excusa torpe. Los rumores no necesitaban palabras, solo ojos. Y ese día el pueblo entero tenía los ojos puestos en mí. Volví a casa antes del mediodía. Mi esposo no estaba, mi hija tampoco. Encendí la radio para callar el silencio, pero la música no tapaba las voces internas que comenzaban a gritarme cosas incómodas. ¿Por qué no paraste? ¿Y si lo saben? ¿Y si él ya lo sabe? Y está esperando el momento para destrozarte. Me serví un café. Le puse más azúcar de lo normal. El temblor de mis manos no era por falta de azúcar. Fue entonces cuando llegó una nota. Metida por debajo de la puerta, sin sobre, sin remitente. Solo una frase escrita con letra fina. No eres la única que lo ha probado y no será la última. Me temblaron las piernas, se me cayó la taza. El café caliente me manchó el vestido, pero ni lo sentí. Una amenaza, un aviso, un juego cruel. Corrí hasta la panadería, pero estaba cerrada. Una hoja escrita a mano decía, cerrado por descanso. Hoy no se amasa nada. Lo leí varias veces, y entre esas líneas entendí lo que no decía. Hoy no te quiero ver, o quizás hoy estoy con otra. Me fui caminando lento, desnuda de certezas, llena de preguntas. Esa noche no dormí porque cuando el pan empieza a ponerse rancio, es porque alguien dejó la puerta abierta. Volvió a abrir 2 días después, y yo fui. Claro que fui. Me puse una blusa blanca y unos pantalones ceñidos que me hacían sentir viva. Me solté el cabello. Me perfumé con ese aroma que él había dicho una vez que le daba hambre. Pero cuando crucé la puerta, su mirada no fue la misma. No se le iluminaron los ojos. No se mordió el labio. No corrió a esconderme detrás del horno. Solo dijo, hoy hay pan de anís. ¿Quieres probar? ¿Y tú? Pregunté como quien lanza un anzuelo. Yo... Estoy ocupado. Mucha gente estos días. Y entonces la vi. Una mujer joven recién llegada al pueblo, caderas fuertes, cabello recogido en trenza y unas manos que al parecer también sabían amasar. ¿Ella es nueva? Pregunté tratando de sonar indiferente. Sí, me ayuda. Solo por un tiempo. Pero la forma en que ella lo miraba, la forma en que él no me miraba a mí, me dijeron todo. Compré un solo panecillo. Y al salir, sentí que la calle entera me miraba como si supiera. Esa noche, en la cocina de mi casa, desmenucé ese pan en el plato. Y cada migaja que caía era un pedazo de mí. De mi orgullo, de mi deseo. Mi esposo no notó nada. Me habló de su jornada, de un pedido nuevo, de un ternero difícil. Y yo asentía.
pero en mi mente lo veía a él. No al hombre con el que dormía, sino al panadero que me quitaba el sueño, y que ahora parecía dárselo a otra. La traición es una moneda de doble cara, y yo acababa de descubrir que no era la única capaz de lanzarla al aire. Intenté no ir al día siguiente. Intenté quedarme en casa, limpiar las cortinas, lavar el suelo, hasta reorganizar el cajón de los cubiertos. Pero no podía porque el veneno más lento es el que una se da a sí misma. Así que me puse los zapatos y caminé, como una sonámbula. Cuando llegué, ella estaba sola en el mostrador. Su voz era dulce, demasiado dulce. Lucía. ¿Cierto? Me habló mucho de ti. Yo sonreí. Por fuera. Por dentro me caí al piso. Él no está, pregunté. Salió a entregar un pedido. Pero vuelve enseguida. ¿Quieres dejarle algo? Sí. Quería dejarle mis uñas en su espalda, mis gritos en su oído, mi olor entre los sacos de harina. Pero dije, solo vine por pan. El de centeno. Me dio uno envuelto en papel. Hoy lo hice yo. Espero que te guste. Lo agarré. Pero antes de irme, no pude evitarlo. Tú también probaste la masa cruda. Ella me miró y sonrió. Algunas cosas saben mejor así. ¿No crees? Me fui. Y en mitad de la plaza abrí el paquete. Le arranqué un trozo al pan y lo mordí con rabia. Pero no sabía a él. No sabía a nada. Corrí al basurero y lo tiré, como quien escupe un amor contaminado. Esa noche me duché con agua tan caliente que me ardió la piel. Pero no se me fue el olor. Porque no era un olor. Era la memoria impregnada en mi carne. Dormí desnuda. No por placer, sino porque todo lo demás me raspaba. Y soñé con sus manos, acariciando una piel que ya no era la mía. Mi esposo se dio cuenta. No de lo del panadero, claro. Él no tenía la imaginación para eso. Pero sí de mi ausencia. Estás rara, Lucía, me dijo mientras se cepillaba los dientes. No duermes. No comes. No discutes. Te hace falta que te grite Number, pero sí que me mires como antes. No supe qué contestar, porque ya no lo miraba como antes. Porque otra sombra se había metido entre nosotros, y no sabía cómo sacarla. El pueblo seguía murmurando. Yo lo sentía en el aire, y en la forma en que me ofrecían las cosas en las tiendas. Pan. ¿O prefieres algo más especial? Me fui a caminar. A pensar. Pasé por la panadería. Estaba abierta. Él estaba solo. Lo miré desde la puerta. Él me vio. Pero no sonrió. ¿Puedo hablar contigo? Pregunté entrando sin esperar respuesta. Depende, me dijo. ¿Vienes por pan o por explicaciones? Las dos cosas, respondí. Él se apoyó en el mostrador. Se veía cansado. Diferente. Lucía, esto se nos fue de las manos. ¿A ti también? Sí. Pero no puedo parar mi vida porque tú no sabes qué hacer con la tuya. Eso dolió como un golpe seco. ¿Y ella? ¿Te importa? No lo sé. Me ayuda. Me escucha. No pide. ¿Y yo pedí? Tú querías que te lo diera todo sin saber si ibas a dejar algo por mí. Me fui sin decir más. Porque cuando alguien empieza a hornear otro tipo de pan, uno ya no tiene lugar en la receta. Esa noche, el silencio en casa era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Mi esposo me miraba con esa mezcla de sospecha y resignación que solo tienen los hombres que saben, pero prefieren no confirmar. ¿Todo bien?, me preguntó mientras se quitaba la camisa. Sí, mentí como todos los días desde hacía semanas. Me acosté con él, pero era como acostarme con una rutina. Sus manos no me estremecían. Su respiración me molestaba. Su piel no tenía temperatura.
Yo cerraba los ojos y lo veía a él, al panadero, al que ahora amasaba otros cuerpos, mientras yo me deshacía sola entre sábanas que ya no me tocaban. Al día siguiente fui al mercado del pueblo. Necesitaba distraerme, olvidar. Pero las miradas no ayudaban, los cuchicheos, las sonrisas torcidas. «Mirá, ahí va la que se quedó sin pan ni pastel», dijo alguien sin pudor. Me di la vuelta. No vi quién lo dijo, pero no importaba porque ya no me dolía. Ya no me dolía el escándalo. Me dolía el vacío. Decidí no pasar más por su panadería, ni mirar su puerta ni probar sus migajas. Me volví a casa con una bolsa de frutas. Y me senté en la cocina sola, como antes, como siempre. Me hice un té. Y por primera vez en semanas lloré. No por él, sino por mí. Porque una mujer puede perdonar muchas cosas, pero no puede perdonarse haberse perdido a sí misma. Pasaron días muchos con sabor a poco. El pan ya no tenía importancia, ni el panadero. O eso me repetía. Pero había algo peor que el deseo no satisfecho. La ausencia de deseo. El cuerpo apagado. El alma muda. Mi esposo notó el cambio. «¿Qué tienes ahora? ¿Te duele algo?» «Nada. Eso es lo que siento. Nada». Y era verdad. Me levantaba, me vestía, cocinaba, atendía el jardín, pero todo sin fuego. Como si hubiera apagado el horno por dentro. Una tarde decidí hacer algo nuevo. Fui a visitar a Clara, una vecina de más edad, que siempre me hablaba de los cursos de bordado que hacían las mujeres del pueblo. «¿Te pasa algo, Lucía?», preguntó. Apenas me vio. «Estoy perdida, creo». Ella me miró largo rato. Y luego me dijo: «No es que te hayas perdido. Te quedaste parada mucho tiempo en el mismo sitio. Y el mundo se movió sin ti». Me senté con ellas. Escuché sus historias. Reí un poco. Y por primera vez pensé que quizá, solo quizá, el panadero no era más que una chispa en una noche oscura. No la hoguera entera. Cuando volví a casa, abrí una libreta y empecé a escribir. No quiero ser la mujer que espera migajas. Quiero ser la que amasa su propio pan, con sus propias manos, con su propio fuego. Esa noche dormí sola. A propósito. Y soñé con otra Lucía. Una que aún no conocía, pero que ya empezaba a despertar. Una tarde cualquiera, mientras tendía la ropa en el patio, escuché el timbre. Fui sin apuro. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, era él. El panadero, solo con ojeras y el cabello más largo de lo que recordaba. Lucía dijo sin rodeos: «¿Podemos hablar?». Lo miré sin saber qué sentir. Ya no era el mismo. Yo tampoco. «Pasa», respondí casi sin pensar. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde tantos silencios se me habían atragantado. Me dejó, dijo. La chica con la que estaba. Se fue del pueblo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nada. ¿O todo? No lo sé. Pero pensé que merecía saberlo. Lo observé. No venía a seducirme. Venía roto. ¿Y ahora qué quieres? Volver a empezar algo. Quiero. Entender qué fue lo que hicimos. ¿Y si tú también sientes que nos fallamos? Sus palabras me descolocaron. No sé si te fallé, dije. Pero sí me fallé a mí misma. Hubo silencio. Uno distinto al de antes. Uno donde cabía la comprensión, no la culpa. ¿Quieres un té?, le ofrecí. Sí, respondió. Pero solo si lo haces tú. Sonreí. Tal vez por costumbre, tal vez por nostalgia. Preparé 2 tazas. Nos sentamos frente a frente. No hablamos de amor, ni de deseo. Hablamos de las ganas de seguir viviendo. Aunque el pueblo sea chico, aunque los errores sean grandes, aunque uno ya no tenga a quién culpar. Cuando se fue me sentí ligera. No por él, sino por mí. Porque por primera vez pude verlo, sin necesitarlo. Pasaron algunos días más. El panadero no volvió, ni siquiera a saludar.
Y no lo esperaba tampoco. Pero algo quedó rondando. Esa sensación rara de haber cerrado una puerta. Sin saber si la cerraste del todo o si simplemente la empujaste con suavidad por si acaso. Mi esposo parecía más tranquilo últimamente. No sé si porque había renunciado a entenderme o porque también tenía sus propios silencios. ¿Quieres que vayamos al río el domingo?, me preguntó en la cena. Nosotros dos, sí. Hace años que no vamos. Me sorprendió. Y asentí. Fuimos. El río estaba como siempre, con ese rumor que parece hablar en voz baja pero que te dice verdades. Nos sentamos en la orilla. Él me ofreció un pedazo de pan. De esos que ya no me sabían a nada. Pero ese sí. Tal vez porque no venía con promesas, ni con insinuaciones, ni con sudores a medianoche. Solo con una mano callosa. Y una mirada vieja pero sincera. Tú me quieres, Lucía, tardé en responder. Te respeto, le dije. Y te agradezco. Y eso basta, hoy sí. Mañana, no lo sé. Él suspiró. Y eso fue todo. No hubo reclamos, ni súplicas, ni besos. Solo un acuerdo tácito entre dos personas cansadas que aún podían compartirse un pedazo de pan, aunque el fuego ya no ardiera como antes. Ese lunes desperté temprano. Más temprano de lo habitual. Antes que mi esposo. Antes que el gallo del vecino. Era como si algo me empujara desde adentro. Fui a la cocina. Busqué harina, levadura, sal, agua. Amasé. Con fuerza, con rabia, con ternura. Con ganas de ser yo. Mientras la masa leudaba, me miré al espejo. No era la misma. Ni la del deseo prohibido, ni la esposa obediente, ni la mujer en pausa. Era otra. Nueva. Más completa. Más despierta. El pan creció. Como yo. Lo horneé. Y el aroma invadió la casa. Mi casa. Mi esposo se asomó a la cocina. Hiciste pan, sí. Por fin. Nos sentamos a la mesa. Le corté una rebanada. Tomé otra para mí. ¿Y el panadero?, preguntó él sin mirarme. Lo pensé un segundo. Después sonreí. Ya no me mira distinto. Ahora me miro yo diferente. Él no dijo nada. Tampoco hacía falta. Porque en ese momento supe que no todos los finales necesitan aplausos. Algunos solo necesitan silencio. Y pan tibio hecho con tus propias manos. Las noticias en los pueblos corren más rápido que el pan caliente. Y más si huelen a escándalo. Empezó con miradas. Después murmullos en la carnicería. Frases cortadas en la panadería. Y al final llegó a la plaza como todo lo inevitable. Dicen que Lucía y el panadero. Dicen que el carnicero sabe. Dicen que la hija los vio. Decían, siempre dicen. Yo los escuchaba sin querer. En los bancos del parque, en el mercado, en misa. Y por primera vez no agaché la cabeza. No apuré el paso. No cambié de acera. Me crucé con Clara, la vecina. Dicen que hiciste lo que ninguna se atrevió. Me dijo sin rodeos. ¿Y tú qué crees? Creo que aún te falta lo más difícil: perdonarte. Y después decidir. Volví a casa con esas palabras clavadas. Perdonarme. ¿De qué exactamente? Por desear más. Por atreverme a probar. Por dejarme arrastrar. Por sentirme viva, aunque fuera de forma clandestina. Subí al desván. Saqué la caja vieja donde guardaba cartas, fotos y pequeños recuerdos. Allí encontré la primera foto con mi esposo, tomada hace más de 20 años. Éramos tan jóvenes, tan torpes, tan esperanzados. Lloré. Sí, lloré porque esa mujer de la foto ya no existía. Y porque la que era ahora tampoco sabía quién quería ser mañana. Esa noche no dormí. Escribí. Mucho. En hojas sueltas, en servilletas, en los márgenes de un viejo calendario. Escribí lo que sentí. Lo que me faltó. Lo que me dolió. Lo que no dije a tiempo. Y lo que nunca supe cómo explicar. Al amanecer me encontré con mi hija en la cocina. Me miró. Yo también la miré. Tú lo viste,
Le pregunté. Sí, mamá. ¿Y qué pensaste que por fin eras tú? Aunque doliera, no dije nada más. La abracé. Y ella, a pesar de saberlo todo, no me soltó. Eso fue redención. Eso fue paz. Eso fue un comienzo. Después del desayuno salí al pueblo. Pelo suelto, mirada firme. Fui al mercado, a la panadería, a la plaza. Y cuando las miradas se clavaron en mí, yo ya no temblé. Ni sonreí con nerviosismo. Solo fui. Caminé. Y comprendí que el verdadero escándalo no era el deseo. Era la libertad. Ese día decidí ir hasta la panadería. No por él. Por mí. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que sin saberlo había encendido un incendio dentro de mí, y ver si aún quedaban cenizas, o si lo que ardía ahora era solo mi reflejo. La panadería estaba vacía. El aroma del pan recién horneado flotaba como una promesa tibia. Él estaba de espaldas acomodando bandejas. Cuando me oyó entrar se detuvo, y no se giró de inmediato. Sabía que vendrías tarde o temprano, dijo sin darse vuelta. Y yo sabía que dirías algo así, respondí firme. Entonces se dio vuelta más delgado, o quizás era solo la culpa que lo hacía parecer más pequeño. ¿Viniste a reprocharme? Nambervin a despedirme de la idea de ti que me hice. Él bajó la mirada. ¿Y qué era esa idea que tú eras la respuesta? Que tu pan me curaba, que tu deseo me validaba. Caminé hasta el mostrador. No lo tocaba, no lo provocaba. Solo lo miraba con la verdad entre las manos. Pero la verdad, continué, es que yo no necesitaba que alguien me deseara para sentirme viva. Necesitaba despertarme. Y tú, solo fuiste el despertador. Él no dijo nada. Sacó una hogaza de pan. Me la ofreció. Sus dedos temblaban. De la última masa que amasé, dijo. Me voy del pueblo. Eso sí me sorprendió. No porque me doliera, sino porque lo entendía. ¿Por qué? Porque no soy bienvenido. Porque aquí todo fermenta rápido. Los chismes, las miradas, el odio. Tomé el pan. Era caliente. Y olía a despedida. Gracias por tocar mi puerta aquella noche, le dije. Gracias por abrirme, respondió él. Nos miramos. No hubo beso, ni abrazo, ni lamento. Solo la certeza de que hay cosas que no necesitan continuar para haber sido reales. Salí de la panadería con la hogaza entre las manos. El sol estaba alto, y por primera vez no sentí frío por dentro. Esa noche partí el pan en la mesa. Mi esposo me miró. No preguntó de dónde venía. No juzgó. Solo dijo: Está bueno. Sabe distinto. Es de la última masa que amasó. Y ahora amasamos nosotros. Él sonrió. Yo también. Y aunque no había pasión como antes, ni fuego escondido, ni besos robados, había algo más antiguo, más tranquilo, más firme. Complicidad. Resignación, tal vez. Pero sin rencor. Y eso en algunos matrimonios vale más que el deseo fugaz. La semana pasó sin estruendos, como cuando una tormenta ha barrido con todo, y el cielo cansado por fin se queda quieto. El panadero se fue del pueblo. Una mañana sin ruido, sin carta, sin pan. Solo la persiana metálica bajada y una pequeña nota en el buzón del local. Gracias por haberme mirado alguna vez con hambre sincera. No necesitaba más. Los rumores se disolvieron como espuma vieja. A la gente del pueblo se le olvidan rápido los escándalos cuando hay feria, bautizos o desgracias nuevas. Y mi vida retomó un curso distinto. Mi esposo no habló más del tema, pero cada mañana me preparaba el café sin que se lo pidiera. Y cada noche encendía la estufa un poco antes para que no pasara frío. El amor a veces no regresa como lo conociste. Regresa como una manta tejida con hilos nuevos. No arde, pero abriga. Una tarde salí a colgar ropa en el patio. El aire olía a tierra mojada y a algo que no supe nombrar al principio. Hasta que me di cuenta. Era el aroma de mi tranquilidad. Mi hija apareció detrás con una pregunta en los ojos.
Mamá, ¿te arrepientes? La miré. Tardé en responder, pero no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez quería decirlo bien. No me arrepiento de haber sentido lo que sentí, le dije. Me arrepiento de haberme olvidado tanto tiempo de mí, de no haberme escuchado antes, de no haber hablado cuando todo dolía en silencio. Ella me abrazó fuerte como si en sus brazos me confirmara que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Esa noche encendí una vela, la puse frente a la ventana y recé. No por perdón, ya lo había buscado en el lugar más difícil, dentro de mí. Recé por fortaleza, por paz, y por todas esas mujeres que se sienten culpables por buscarse a sí mismas. Miré hacia el cielo. Gracias, Dios mío, susurré. Por darme otra oportunidad de vivir sin esconderme el pan en casa, volvió a hacerse a mano. Sin secretos, sin dobles intenciones. Solo harina, agua, sal y tiempo. Mucho tiempo. Porque lo mejor, lo que realmente vale la pena, se cuece a fuego lento como el amor, como el alma, como esta historia. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos de vida, deseo, errores y redención. Y recuerda, a veces, lo que parece una caída es solo el primer paso hacia quien realmente estás destinada a ser.